relato lo conocen, es jefe del servicio de toxicología y va a hablar sobre venenos y pócimas en la literatura infantil. Eduardo. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hoy, para los que todavía no cursaron tóxico, es un poquito un avance sobre algunas de las cosas que vamos a ver cuando cursen la materia. En principio, hoy quería acercarles una presentación que hice hace poco en la Sociedad Argentina de Pediatría, que es acerca de esta inquietud que surgió. En realidad, más que inquietud, fue una duda, ¿no? Digo, a todos nos contaron cuentos, ¿no? De hecho, todavía me siguen contando cuentos. Pero a mí me llamó la atención, ¿qué cosa? ¿Por qué a los chicos uno comienza contándole cuentos y que muchos de ellos son truculentos, que tienen historias de violencia, tienen muchas cosas truculentas, y entre lo truculento hay muchos venenos? Sabrán ustedes o habrán recordado ustedes algunos de los cuentos clásicos que tienen venenos en su historia. Y qué cosa, no digo perversa, pero dura, ¿no? Tratar de acercarse al chico con este tipo de moralejas o de historias. Y a partir de ahí, un poco por el TOC que uno tiene, el trastorno obsesivo compulsivo, buscar venenos por todos lados, uno fue juntando material que trato de traerlos hoy para acá para que pensemos juntos y saquemos entre todos una conclusión. Y en principio, lo primero que surge como reflexión es de qué manera el chico se acerca al concepto de veneno, hoy y antes, o desde siempre. Y a partir de ahí empecé a estudiar, porque obviamente yo no sé no soy idóneo ni en la literatura, ni tampoco en cuestiones de pedagogía infantil, pero sí el hecho de que, buscando en la historia, uno encuentra a través de registros, en este caso pictóricos, por ejemplo, que el concepto de infancia, saben ustedes que el concepto de infancia es un concepto relativamente nuevo, el concepto del chico, del infante, nace en la modernidad. De ahí para atrás, durante miles de años, el chico era otra cosa, no era lo que nosotros considerábamos hoy. De hecho, hasta hace un par de centurias, el trabajo infantil era una cosa sabida, conocida, permitida. Y muchos de esos trabajos, como este grabado que muestra acá, eran trabajos de riesgo. En este caso, por ejemplo, un ayudante de un vendedor de venenos para ratas, que evidentemente trabajaba con venenos, ¿no? De hecho, fíjense ustedes, por ejemplo, este otro grabado, un grabado londinense, de una chiquita que va a cumplir el encargo de la madre de ir a comprar a una botica, a una farmacia de la época, veneno también, arsénico nada menos, que le encarga a la madre como un mandado, ir a comprar veneno. Y si se fijan, entre este grabado y el grabado anterior, pasaron 250 años, casi 300 años, en donde es algo habitual que el niño de esa época se hubiese contactado, hubiese tenido, en este caso desde el punto de vista laboral u hogareño, la concepción cercana del veneno. Y esto empieza a explicar un poco imágenes como esta, ¿no? Cuentos en donde el malo del cuento intenta cumplir su cometido a través de un veneno, muchas veces para matar a alguien o para drogarlo, entre comillas, a través de un veneno. Era un concepto que el niño, ya desde esa época, tenía como algo cercano, porque el veneno habitaba, como habita hoy mismo, en los hogares. Pero el veneno no solamente sirve para matar. También podemos encontrar venenos, o el concepto de venenos, en distintos tipos de instancias. Por ejemplo, y creo que ya con ustedes hemos charlado hace un tiempito sobre las pócimas de las brujas, sabemos que las brujas eran grandes conocedoras de la farmacobotánica, y que tenían en sus pócimas y en sus preparados el conocimiento empírico de un montón de sustancias psicoactivas, muchas de ellas que usamos hoy nosotros como médicos, como drogas, como medicamentos. Y si buscamos entre los registros artísticos o pictóricos, vamos a encontrar que muchas veces en muchos grabados de brujas podemos encontrar en estos aquelarres donde se preparaban estas pócimas pequeños detalles como la presencia de hongos, que hoy sabemos son hongos alucinógenos, como el psilocibes o elsis, y que eran parte de estos preparados. ¿Se ve algo o podemos bajar baja un cachito la
Ahí estamos. Bueno, pero las brujas, este concepto de las brujas malas, ¿no? La bruja que estuvo presente siempre en el imaginario popular, tiene una contrapartida. También había brujas buenas o blancas, entre comillas, que claro, no eran llamadas brujas, eran llamadas hechiceras, tal vez, ¿no? Que eran un poco más benévolas. Y muchas de esas brujas benévolas o estas hechiceras utilizaban también pócimas, utilizaban también sustancias psicoactivas, pero en este caso con fines benéficos, con fines buenos, como por ejemplo la pócima de amor. La persona que estaba enamorada y quería conquistar el amor de su ser querido, acudía a estas personas, quienes preparaban una pócima que, si la tomaban, quedaban perdidamente enamorados del individuo. En este grabado de Evelyn Morgan, fíjense ustedes como a veces el artista, sin saberlo, muchas veces tiene detalles interesantes. Acá vemos, bueno, la bruja, la hechicera que está preparando la pócima, los amantes ahí en el fondo, pero en el detalle, si vemos la biblioteca que tenía esta hechicera, justamente hay un libro de Paracelso, el padre de la toxicología, que no está mal que estuviera presente en su biblioteca, porque justamente Paracelso, todavía hoy padre de la toxicología moderna, y que lo tenemos custodiando en nuestra casa, en la entrada de nuestra casa, en la facultad, con las estatuas de Paracelso, ha brindado y nos ha dado mucha información que todavía hoy sigue vigente con respecto a los venenos. Bueno, cuadros sobre estas hechiceras benéficas hay muchas, estado de inquietud de la persona que va a acudir para que le presenten una pócima de amor, ¿no? Para poder conquistar al individuo que quiere, pero me hizo reflexionar otra cosa también, ¿no? Porque cambiando de continente, cambiando siempre dentro de los cuadros, pero cambiando de concepto, este cuadro que habla está titulado Tolbache, habla de un cura en cuanto a la colonia de América y cuando la iglesia se impone a fuerza de sable y mosquete y barre con muchas culturas. Este pintor, bueno, grafica esta instancia en donde los pueblos originarios son casi masacrados, pero a lo que venía era esto. Fíjense ustedes el cuadro que pinta, el templo que pinta, con dioses determinados y ofrendas, ¿no? Que si fijamos el detalle son ofrendas de flor, de plantas, y algunos saben qué flores están. Bien, ¿cómo sabes? Es la burundanga, también llamada la burundanga, el floripón, o la brumancia versicolor. ¿Conocen? ¿Saben? Farmacobotánica. Bueno, fíjense cómo a veces ciertas culturas le edifican, porque esta era una planta sagrada que servía para los chamanes contactarse con otros estados mentales. Hoy la podemos tener como la burundanga presente en todo un tema de lo que hace a las drogas recreativas, podríamos decir, pero también en cuestiones adictivas, porque saben ustedes que la burundanga ha estado presente en muchos casos delictivos, en donde se ha dado este término legal nuevo de sumisión química, ¿no es cierto? La persona a la cual es drogada con estas drogas y bajo este estado de drogadicción se la roba, se la viola, se la ultraja, lo que fuere. ¿Y qué cosa, no? Porque como a veces la misma droga, la misma instancia, pero en contextos culturales distintos, puede ser una pócima de amor romántica, literaria, o puede ser una droga de abuso con consecuencias legales, ¿no? Porque en definitiva una pócima de amor es tratar de sojuzgar al otro en contra de su voluntad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando a veces lo vemos románticamente suena muy lindo. ¿Y esto qué viene? Esto viene a raíz de que, bueno, que también existe otra alternativa de contacto del veneno con el público infantil, que ha sido a través del elixir. Saben ustedes que desde que el hombre es hombre ha buscado este concepto del elixir, la droga que alarga la vida o que cura todo tipo de mal, la panacea universal. Y dentro de lo que hace a la literatura infantil, bueno, traje algo paralelo que son los dibujos animados, si me permiten pasar alguno. Y sí, ¿qué pasa? ¿Alguno sabe quién era Betty Boop? ¿No? Bueno. En este caso Betty Boop
fue también todo un paradigma en su momento en lo que hace a dibujo animado, que era una chica en posa, en ropa interior, en agua, que en ese momento era muy atrevido, ¿no? Era muy atrevido. Portadillas. Y en este caso, Ricky Boo, con Jimbo, que es su partener, están vendiendo elixires. Elixires que están muy relacionados con Paracelso, con la toxicología, ¿no? Con el antídoto. Y fíjense un poco en este dibujo primario, ingenuo, cuántas cosas relacionadas con la medicina actual que tenemos hoy y con la venta de muchos fármacos y las panaceas actuales o las falsas promesas que muchas veces se ofrecen dentro de la medicina. En este caso el elixir de la vida, que permite prácticamente rejuvenecer al individuo. Ingenuo, ¿no? Yo que te dibujo tiene ya casi 100 años, ¿no? Y una realidad que tal vez hoy también se sigue viendo, el placebo. Que tal vez nos tenga que hacer reflexionar desde esa época hasta ahora cuál es nuestro accionar en última instancia desde el punto de vista terapéutico como médico. Pero bueno, como les decía, a todos nos contaron cuentos, a todos nos dijeron que alguna vez había una vez algo, y más de uno nosotros también hemos contado alguna vez un cuento. Y el había una vez en realidad tiene un origen. En este caso fue Charles Perrault, en este cuento Piel de Asno, cuando inicia esta concepción de la vida una vez, ¿no? El hablar de un mundo imaginario, un país imaginario, en donde se daba cierta circunstancia que dejaba muchas veces alguna enseñanza. Y en lo que hace a los cuentos tradicionales, obviamente no vengo a contar los cuentos, pues ya los conocen, pero sí hacer algún comentario al respecto. Por ejemplo, Blancanieves. Todos vimos, todos escuchamos y todos conocemos Blancanieves. Blancanieves fue un cuento que en realidad lo escriben los hermanos Grimm, que fueron grandes escritores de cuentos infantiles, pero que en realidad los hermanos Grimm recopilaron de esta mujer, Dorothea Wittgenstein, que era una vieja contadora del pueblo de ellos cuando eran chicos, una vieja cuentacuentos, y que esto lo traigo a colación porque los cuentos infantiles pueden provenir de dos grandes áreas, o bien los que se llaman cuentos de autor, es decir, un autor que cuenta, inventa un cuento y le pone con una carga cultural, bueno, un contenido, o la otra que son los cuentos de tradición popular. Hay cuentos que no se sabe lo que una cultura determinada, un pueblo determinado lo viene contando desde antaño, y de esta manera, bueno, el cuento se instala en una cultura popular. También lo que hay son autores que han tomado cuentos de tradición popular y los han reversionado. En este caso los hermanos Grimm hicieron eso con Blancanieves. Porque en realidad de Blancanieves nosotros conocemos el tema de la bruja mala que le trae la manzana envenenada, ¿no? Lo cual es cierto. Pero en realidad el cuento es mucho más truculento. La bruja, antes de la manzana, en la historia real, intentó matar a Blancanieves varias veces. Una vez la quiso estrangular y otra vez la quiso envenenar también, pero a través de un método bastante interesante. Esta bruja se presentó como una vendedora de peinetas y lo que traía era una peineta envenenada y lo que quería era clavarle la peineta en la piel para envenenarla. Y está bien, hace parte de la lírica del cuento, pero en realidad, empíricamente, sin saberlo, lo que estaba mostrando es el conocimiento de la vía percutánea como vía de absorción de los venenos o de los fármacos que tiene nuestro organismo. Una de las vías de absorción puede ser la digestiva, como cuando comemos la manzana envenenada, y otra cuando entramos en contacto con una sustancia contaminada como puede ser esta peineta. Por suerte Blancanieves sobrevivió a este episodio, ¿no? Pero sabemos que con la manzana entró en un estado de narcosis, se podría decir, asistida por los 7 enanitos, que en realidad originalmente, fíjense ustedes, no eran enanitos, eran chicos que trabajaban en las minas.
porque en esa época el trabajo en las minas era un trabajo infantil, pues los chicos chiquitos podían entrar en los recovecos. Posteriormente después los distintos artistas fueron reversionando a estos 7 chicos mineros en los 7 enanitos. Bueno, cuadros sobre enanitos hay muchos. Yo me quedé con este como el más fidedigno, el de un pintor alemán, Victor Müller. Fíjense que pinta a los enanitos como lo que son, enanos. Enanos acondroplásicos, bastante bien definidos, ¿no?, desde el punto de vista anatómico. Bueno, a Blancanieves la han pintado muchos autores, en este caso Paula Reo, que es una pintora contemporánea, pinta una Blancanieves ya más madura, un poco más erotizada tal vez. No sé qué opinan ustedes, para mí más que envenenada parece atragantada, ¿no? Parece más requerir una maniobra de Heimlich que un antídoto. A todo esto, ¿todos saben cómo se hace la maniobra de Heimlich? ¿Sí? Y si la persona que está atascada es un gordo, un obeso mórbido, ¿cómo hace la maniobra de Heimlich? Se la muestra en el piso. ¿Y? Se la muestra en el piso y se tira el cuerpo sobre la boca. Muy bien. ¿Y si es un chico? Un chico herido. ¿Y si el que se ahoga es uno? Contra una silla. O se respalda una silla. ¿Y cómo hago? Vale. Y de rodillas. No, hay que saltar sobre. Hay que tirarse de palomita. No, es que sí, si uno está solo, no. Por más que uno haga esto, no tenemos la suerte. Bueno, nos vemos. Un pequeño recreo. Bueno, otro cuento donde también hay venenos, en este caso no tan bien definidos, es el del príncipe rana, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? La princesa que está jugando con una pelota de oro y se le cae a una fuente o a un estanque, no se sabe muy bien qué, y aparece del agua una rana que le dice que, bueno, que ella, la rana esta, el sapo este lo puede llegar a rescatar, con la condición de que la lleve a cenar la princesa al castillo y que posterior a la cena puedan yacer juntos en la cama. Y la princesa le dice que sí, que es lo que quería la pena. Lo que no pensaba era que la rana iba a cumplir su cometido y iba a traer la esfera esta de oro. El tema es que, bueno, cuando cuenta la historia que cuando la princesa se encuentra frente a este sapo, en realidad el cuento original habla de que lo estrola contra la pared y ahí se convierte en el príncipe, no sé por qué. Pero, Sería la maniobra. por la maniobra, sí. No, bueno, pero con respecto a los sapos también me parece interesante porque esto de las princesas y los sapos nos retrotraen mucho más atrás. En este caso, por ejemplo, los mitos griegos. Medea, una maga maléfica, mala, gran conocedora de las pócimas venenosas y psicoactivas, fue también pintada por muchos autores. En este caso, fíjense, el caso de Frederick Sandys, pinta a Medea preparando las pócimas con plantas, con sapos, no sé si se ve acá, ahora vamos a ver en detalle. Y lo que me llama la atención es que a veces los artistas, a veces divagan y a veces son muy finos a la hora de mostrarnos algo real, ¿no? Aunque no lo sepan. Por ejemplo, en este caso, en el detalle vemos que son plantas determinadas, con un fruto determinado, y que si lo buscamos en base de datos, podemos hasta tipificar las plantas, como puede ser esta. O lo mismo con el reino animal, pinta unos sapos, como estos, que si los buscamos también de acuerdo a sus características, podemos reconocerlo como el bufo albianus, por ejemplo, que es un sapo llamativo, característico, porque este sapo, sus glándulas exócrinas, producen una sustancia psicoactiva muy potente, que es la bufotenina, que químicamente es una droga emparentada con el ácido lisérgico. Es una droga muy alucinógena. Y por eso las brujas usaban esto de los sapos en sus pócimas. De hecho, a ver si... Con respecto a la bufotenina, una cosa interesante en la naturaleza, esta misma sustancia que está en las glándulas exócrinas de estos sapos, también está en estos árboles, que es la nadelantera columbrina, el cebil de América, cuyas semillas han sido utilizadas por los chamanes de muchas culturas americanas y que permitían también entrar en trances extáticos a estos chamanes, ¿no?
Pero bueno, volviendo al mundo vegetal. ¿Alguien sabe qué planta es? ¿Perdón? Veladora. Es la veladora. ¿Cómo sería el nombre completo? No, lo dijo ella, yo lo repetimos. ¿Y cuál sería el nombre completo? Atropa veladora. La atropa veladora. Cuyo nombre también nos trae un poquito de historia. Atropa, porque viene de una de las parcas griegas, Atropos. Cloto, Laquesis y Atropos eran las parcas griegas, una la que desenrollaba, la otra la que extendía, y Atropos, llamada la inflexible, era la que cortaba el hilo de la vida. Tan importante era esta droga presente en esta planta que en nombre a esta inflexible le pusieron a esta planta Atropos. De hecho, hoy, pasando por la botánica, pasando por la mitología, hoy podemos en La Guardia encontrarnos con él, con la atropina, que es de donde sale esta droga. Sale de un producto vegetal que viene de conocimiento de las épocas de los griegos, ¿no? de los mitos griegos, la atropina. Y veladona, ¿por qué veladona? ¿Saben por qué? Era un cosmético. ¿Y cómo se embellecía? ¿Y qué otro efecto más produce la atropina? El rubor. Entonces, dos características que se usaban desde el punto de vista cosmético en esa época, dos características farmacológicas, eran la midriasis y el rubor, porque en esa época el rubor era considerado un signo de belleza, como en este cuadro de la leyenda de Camerón, en donde las chicas están embelesadas escuchando estos cuentos de picaresca medieval. Y bueno, obviamente la midriasis no la podemos ver, pero el enrojecimiento de todas ellas, nos queda la duda si era por lo erótico del cuento o por el cosmético que usaban en la época. Pero bueno, de ahí proviene lo de atropa veladora y de la droga que todavía hoy en las guardias seguimos utilizando en todo el mundo. Y este conocimiento, volviendo a los sapos, de esta bufotenina, de esta droga psicoactiva muy importante, fue conocido por las brujas, por los literatos, como en este caso Shakespeare, que hace algún comentario. Y es lo que tal vez nos explique en estos cuentos infantiles por qué la princesa besa al sapo y se convierte en un príncipe. Está recontra alucinada. Y sigue siendo el sapo, sí. Pero para la princesa es real, es un príncipe. Y más allá de lo pintoresco de esto, vuelvo de nuevo a algún dibujito animado. Fíjense cómo a veces, mismo en la cultura actual, ciertos conceptos manejados tanto en el ámbito de la adicción como en el ámbito médico, a veces son trasladados rápidamente a los chicos. Por ejemplo, ¿a quién le gustan los Simpsons? No hay vuelta, un pequeño pasaje. Ah, ¿lo conocen? Bueno, ¿por qué Bart estaba chupando sapo? Homero, perdón. Fíjense, se pone vidriado. No sé. Hola, ¿me escuchas? ¿Hay alguien ahí? ¿Papá? ¿Sí, Bart? Solo quería decirte que me siento orgullosa de que muestres interés por la humanidad. ¿En serio? ¿Estás orgullosa de mí? Oh, sí. En toda la ciudad creen que eres un gran humanitario. Ned Flanders está verde de envidia. Ah, sí. Bueno, si me disculpan, debo untar algo de civilización como mantequilla al panecillo que son estas personas con todo y sus dobleces y hendiduras. Papá, ¿estás lamiendo sapos? Bueno, es un chico de 8 años, 10 años, que está planteando el conocimiento de saber que se está chupando sapos, puede estar alucinando. Bueno, fíjense, ¿no? Cómo a veces uno transmite culturalmente ciertos conceptos que son fácilmente legados, digamos, al público infantil, y que no sé si realmente está bueno o no. No es para hacer una apología de esto, pero me parece interesante la temática, ¿no? De hecho, fíjense en lo que hace al tema alucinógeno.
también otro gran clásico. En este caso no habla específicamente de una droga, pero sí nos muestra lo que es adentrarse en el mundo psicodélico, alucinógeno. Y estos son dibujos para chicos. De alguna manera le damos a entender a nuestros chicos de que hay formas, distintas formas, una de ellas es desde el punto de vista farmacológico, de entrar a otros mundos, de alterar nuestro estado de conciencia o nuestra sensopercepción. Después si eso es bueno o es malo, eso es tema de otra discusión. En este caso, la Pantera entra en un mundo surrealista. ¿Cómo nos vamos criando, o cómo vamos creciendo desde chicos, entendiendo que hay otros mundos en la sensopercepción, que la podemos alterar de distintas maneras, y cómo se naturalizan estas situaciones? Bueno, otro cuento clásico, La Bella Durmiente. Saben ustedes que también por el hechizo de una bruja mala, esta princesa se pincha con una rueca y es condenada a dormir, a estar en un estado de narcosis durante 100 años. No solamente ella, sino todo el pueblo en el cuento. Y no sabemos en realidad producto de qué, aunque hablan sobre algunas plantas, pero no son muy fidedignas. Lo concreto es que sí, muchos artistas nos han mostrado esto, que es el hecho de este estado de, como bien digo, de narcosis de toda esta población. Y traje este cuadro, porque fíjense ustedes, un cuadro de este inglés, Cornel Jones, a fines del siglo XIX, pinta este cuadro, que simultáneamente en esa época habían registros de esto. Situaciones muy parecidas, ¿no? Pero, ¿saben qué es esto? Un fumadero de opio. Porque también era algo muy frecuente y culturalmente esto de entrar en estado de narcosis era habitual y hasta desde el punto de vista legal era más o menos aceptado. De hecho, en la historia, estos príncipes que tienen que atravesar un bosque y van cayendo dormidos, casualmente el artista los pinta en un bosque lleno de amapolas. ¿Y de la amapola qué droga sale? El opio, la morfina, que es el narcótico por excelencia. Con lo cual, volvemos a insistir como a veces desgranando encontramos algunos datos reales en cuanto a estos principios. Bueno, muchas pinturas sobre en este caso un ruso que pintó este cuadro. La verdad que este parece más un paisaje veneciano que otra cosa, pero bueno. Y pasando a otro mundo de cuentos, tenemos el de las alfombras voladoras. No hay duda de que las alfombras pueden volar, no pueden llevar. Y de hecho, esta concepción ha sido usada mucho por pintores y muchos cuentistas rusos y de Medio Oriente, en donde estas alfombras permiten transportar a la gente a través de estos poderes. Y en realidad, ¿por qué la alfombra y no otra cosa? A veces uno, escarbando, puede encontrar algunos datos reales. Por ejemplo, en Medio Oriente, en la industria de las alfombras, se utiliza o se utilizaba como pigmento esta planta, el pegar armala, una planta que se usa como tintura, que tiene unas semillas, son las que se usan, pero que a su vez también se usan para hacer infusiones, para tomar ustedes. Y estas semillas de armala tienen sustancias psicoactivas, con lo cual
en el mundo de los trabajadores de las alfombras